Vamos, hermanos, a la palabra de hoy. Te irá bien si reconoces a Dios todos los días. Esto es muy bonito, hermanos. Y además es muy importante para nuestra vida. Nos va a ir bien si reconocemos a Dios todos los días. Ahora, ¿qué significa reconocer a Dios? Porque hay personas que por la mañana dicen Diosito, gracias, o Diosito, ayúdame. Hay gente que lo hace. Y hay personas que sus vidas no han sido transformadas, no han sido cambiadas. Y hablan de Dios. Y fíjense que incluso no importa que todavía no haya cambio en uno, pero el reconocer verdaderamente a Dios significa tener comunión con Él. Significa tener esa relación espiritual con Él. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? De hecho, siempre lo explicamos de la misma manera porque así la Biblia lo enseña. Podemos ver la relación espiritual con Dios en el momento en el que Dios creó a Adán y a Eva y Dios se encontraba con ellos. Vemos que Dios hablaba con ellos. No había un distanciamiento, no había vergüenza, no había miedo, no había desobediencia. Entonces había una comunión espiritual y todo estaba bien. ¿Cuándo se rompió esa comunión espiritual? Cuando Eva pecó y cuando hizo que también su marido pecara. Y ahí vino todo el problema porque hubo vergüenza, hubo miedo, hubo distanciamiento, entró el dolor, la miseria. Todo se complicó para el ser humano por una sola razón, porque quedó separado de Dios. Como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, destituidos de la gloria de Dios, no nos puede ir bien, sino todo lo contrario. Las personas están bajo maldición, son esclavas del pecado, son dominados por el diablo y no hay esperanza futura para ellos. Entonces, cuando se trata de reconocer a Dios, debemos considerar esto de volver a la comunión con Dios. Y uno vuelve a la comunión con Dios no porque uno le diga a Dios Diosito o porque uno tenga una religión. Uno vuelve a la comunión con Dios por medio de Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a la comunión con Dios, a esa relación, y por eso en Cristo hay reconciliación y se obtiene la paz con Dios, porque en Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados y nuestra culpa es quitada. Cuando uno dice que reconoce a Dios es porque conoce a Dios y por lo mismo conoce a Cristo, porque Dios se revela por medio de Cristo. El que dice que conoce a Dios pero no cree en Cristo, entonces verdaderamente no conoce a Dios. El que dice que reconoce a Dios pero no tiene una relación espiritual, entonces quiere decir que esta persona sabe algo de Dios, conoce algo de Dios, pero no está disfrutando verdaderamente de Dios porque no ha creído en Cristo. Así que si reconoces a Dios todos los días, te va a ir bien. Esto significa, hermanos, que ciertamente hay una relación permanente con Dios, pero todos los días debemos hacer énfasis en esta relación espiritual. Vamos a la Biblia. En el Salmo 92. Vamos a ver acá dos enseñanzas muy importantes.
El versículo número 1 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Precisamente cuando uno reconoce a Dios, uno llega a la conclusión: Dios es mi Dios, es mío, me pertenece y yo le pertenezco. En ese reconocimiento de Dios, uno llega a esta conclusión: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Ahora, ¿por qué dice el salmista que es bueno? Mire, en este reconocimiento de quién es Dios, y cuando Dios es verdaderamente nuestro Dios, nuestra vida vive para alabarle. ¿Qué significa alabar a Dios? Significa, hermanos, por un lado, cantar salmos. Por eso el salmista dice: y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Significa adorar a Dios, vivir para su gloria, hacer todo buscando darle honor a su nombre. Y esto es porque uno reconoce quién es Dios al reconocer sus obras de manera permanente. Uno reconoce quién es Dios cuando uno reconoce los beneficios que nos ha dado. Por eso decimos, hermanos, que el que conoce a Dios verdaderamente, aquel que reconoce a Dios ciertísimamente, entonces acepta que Dios le ha favorecido para salvarlo, para darle vida eterna por medio de Cristo. Y cuando uno comprende cómo Dios nos salva por gracia a través de Cristo, entonces toda la vida es movida en alabanza hacia Dios. Somos conducidos precisamente en esa dirección espiritual que nos da el Espíritu Santo para adorar a Dios en todo y estar siempre ahí, exaltando su nombre. Pero yo quiero que hoy veamos dos cosas fundamentales que resumen esta experiencia espiritual con Dios. Dos cosas que nos muestran todo lo bueno que es Dios y todo lo bueno que ha hecho en nosotros. Claro, la Biblia habla mucho acerca de Dios, pero hay dos cosas muy particulares que reúnen todo el obrar de Dios en nuestro beneficio. Entonces, cuando reconocemos esto que vamos a mencionar, estamos reconociendo verdaderamente a Dios. Y cuando nos aferramos a esto, nos va bien. Vamos entonces al versículo número 2 del Salmo 92, porque ahí están estas dos cosas. Anunciar por la mañana tu misericordia. ¿Qué es lo primero que nosotros conocemos de Dios? Su misericordia. ¿Y saben por qué reconocemos la misericordia de Dios? Porque justamente uno solo puede reconocer a Dios, puede tener comunión con Dios, uno puede ir a la comunión con Dios, uno puede estar ahí siempre, cerca de Dios, disfrutando de Dios, porque Él tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa de buscarnos. Dios tomó la iniciativa de encontrarnos. Dios tomó la iniciativa de unirnos a Él. Dios tomó la iniciativa de salvarnos. Dios tomó la iniciativa de darnos vida eterna. Dios tomó la iniciativa de darnos sus promesas. Dios tomó la iniciativa de bendecirnos. Todo viene de Dios. Porque ¿qué cosa puede hacer un muerto en su pecado y en su delito? Y es que la Biblia dice que nosotros quedamos muertos espiritualmente.
en nuestros delitos y pecados. Eso fue lo que heredamos de Adán y de Eva. Esa miserable condición, esa condición de maldición, eso fue lo que heredamos. ¿Y qué puede hacer uno en esa condición por uno mismo? Nada. Entonces todo viene de Dios. Todo viene de Dios. El texto dice, anunciar por la mañana tu misericordia. Y déjeme decirle algo. Si yo reconozco a Dios, entonces reconozco su misericordia. De hecho, por la misericordia de Dios, le conozco a Él. Y vean cómo dice el versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová. ¿Por qué es bueno? Porque Él es misericordioso. Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. ¿Por qué decir de Dios a través de la alabanza? ¿Y por qué decirle a Dios? ¿Y por qué hacer todas las cosas para la gloria de Dios? Precisamente al reconocer su misericordia. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Será que por la mañana entonces nosotros estamos reconociendo la misericordia de Dios? No reconozcamos la misericordia de Dios como la reconoce muchas veces esa persona que está inmersa en la religión o en la costumbre o en la tradición y dice Diosito, Dios mío, y ya hasta ahí. Reconocer la misericordia de Dios significa alabar su nombre, cantar salmos a su nombre. Es comenzar el día dándole a Él la gloria, la alabanza. Es cantar de lo que Dios es y hace. Es cantarle a Dios, es decir de Dios, es decirle a Dios. Pero cuando reconocemos, por supuesto, la misericordia de Dios, significa que vamos a iniciar el día así, con la seguridad de que nos va a ir bien. Por eso el tema es, te irá bien si reconoces a Dios todos los días. Hermanos, muchas veces podemos levantarnos por la mañana para comenzar el día. Y lo que está en la mente, lo que está en el corazón muchas veces son nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros conflictos. Y la gente se despierta amargada, la gente se despierta molesta. Muchos ni siquiera quieren despertar, mejor quieren quedarse en el sueño. ¿Por qué? Porque ven su vida fracasada. Porque no ven un buen futuro. No tienen en la mente, no tienen en el corazón una convicción verdadera de que les va a ir bien. Y les va a ir bien porque Dios está actuando de manera compasiva. La misericordia de Dios es la compasión de Dios, es la ayuda de Dios. La misericordia de Dios es el amor de Dios. Cuando nos despertamos entonces con nuestra mente y con nuestro corazón, solo ahí enfocados en la desgracia, en la miseria que estamos enfrentando, entonces, hermanos, estamos perdidos. Pero ¿qué tal si nosotros nos despertamos por la mañana reconociendo el amor de Dios, reconociendo su misericordia, pues reconociendo que Él es nuestro verdadero ayudador compasivo? Entonces hallamos esperanza, y aunque tenemos problemas, aunque tenemos dificultades, creemos que Dios está con nosotros para ayudarnos, y por eso cantamos salmos, por eso le damos alabanza, por eso anunciamos quién es Dios, por eso el mundo conoce a través de nosotros quién es Dios. La esposa conoce a Dios porque nos despertamos con una mente positiva, con un corazón positivo. Los hijos pueden conocer a Dios porque nos levantamos encomendándonos a Dios con la seguridad de que nos va a ir bien. Y por eso planeamos todas las cosas confiando siempre en Dios. Por eso yo estoy predicando esto que la Biblia dice. Porque usted tiene que vencer esa manera equivocada, errónea, como está comenzando los días. Porque muchas personas comienzan mal el día. En lugar de reconocer la misericordia de Dios,
solo están enfocados en su miseria. Y saben una cosa, ok, reconozcamos nuestra miseria, pero veamos la misericordia de Dios como la solución, como la respuesta para nuestra miseria. Porque precisamente la misericordia de Dios es la respuesta, es la solución para nuestra vida miserable. Tenemos problemas, hay enfermedades, hay necesidades, sí hay luchas, hay tribulaciones, hay aflicciones, hermanos, hay muchas cosas pendientes, hay muchas cosas que debemos resolver, pero Dios está ahí con nosotros, con su misericordia, con su compasión, con su amor. Ahora, ¿cómo saber si nosotros verdaderamente estamos reconociendo la misericordia de Dios? Esto es, si nuestra vida se dispone para cantarle a Dios, para darle salmos al Señor, para hacer todas las cosas para su gloria. Y qué bonito es levantarnos por la mañana y recordar alguna palabra o estudiar la palabra, que de hecho hay que hacerlo, y recordar un salmo, una alabanza y tener eso en la mente y cantarle a Dios y levantarse con todo el ánimo para hacer las cosas buscando glorificar a Dios. Ahí muchas veces fallamos, hermanos, porque por eso hay muchas personas que se dicen cristianas, pero son mediocres en el trabajo, son mediocres en las cosas que hacen las cosas a medias y no son personas que prosperen, que les vaya bien, porque todo lo hacen al ahí se va. Y eso no está bien, porque Dios se merece lo mejor, Dios se merece nuestra fuerza, Dios se merece todo desde el ser nuestro, desde nuestra alma, desde nuestro espíritu. Dios se merece las mejores horas, Dios se merece nuestras mejores obras, Dios se merece todo y por eso debemos hacer todas las cosas para Él. Ahora, ¿cómo nosotros nos aferramos a la misericordia de Dios? ¿Cómo tenemos acceso a la misericordia de Dios? ¿O por qué la misericordia de Dios? O sea, ¿por qué Dios me ama por la mañana? ¿Por qué Dios tiene compasión por la mañana? ¿Por qué Dios me ofrece su ayuda por la mañana? Bueno, estamos iniciando un día nuevo. Y en ese día nuevo, entonces hay muchas cosas por hacer. Lo que Dios está diciendo es que siempre podemos contar con su ayuda. ¿Cómo accedemos a eso? Por medio de Cristo. De hecho, Dios nos ayuda por medio de Cristo. La misericordia de Dios es por medio de Cristo. La compasión de Dios es por medio de Cristo. El amor de Dios es por medio de Cristo. Entonces, tenemos acceso a la misericordia de Dios cuando nos aferramos a Cristo, cuando nos aferramos al Evangelio. Por eso cada mañana debemos traer a la memoria, debemos meditar, debemos reflexionar desde el corazón, desde el alma, en el Evangelio. Debemos recordar el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo. Debemos ahí crecer todos los días en esa convicción de que Cristo es nuestro Salvador y entonces tenemos la misericordia de Dios. Muchas personas creen que Dios tiene misericordia de ellos porque se están golpeando el cuerpo, ahí golpeándose, ahí lastimándose la espalda. Otros creen que Dios va a tener misericordia de ellos porque están ayunando y entonces al no tener nada en el estómago, dicen algunos, Dios ha de pensar, pobrecito, mira, no tiene nada en su estómago, le duele su estómago. Y muchos piensan que por eso Dios les va a ayudar. No, hermanos, no es así. El único medio de Dios para bendecirnos es Cristo. Entonces, si estoy ayunando porque estoy orando mucho, si yo estoy ahí enfocándome y más para consagrar mi vida, lo hago a través de Cristo. Lo hago confiando en Cristo. Todo lo que yo haga religiosamente hablando, lo debo hacer siempre confiando en Cristo.
porque ni mis oraciones tienen resultados si no oro en el nombre de Cristo. Por eso nosotros siempre oramos al final, en el nombre de Cristo, porque estamos confiando que nuestra oración llega a Dios por medio de Cristo. Y estamos confiando que la respuesta de Dios llegará a nosotros por medio de Cristo, porque es Cristo el mediador entre Dios y nosotros. Es Cristo el que vino enviado por el Padre para salvarnos, para que tengamos vida eterna, para que tengamos todas las bendiciones. Hay un versículo muy especial sobre esto, sobre la misericordia de Dios, en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Compasión, hermanos, es misericordia. Y esto tiene que ver con aquello que nosotros no podemos hacer, pero que Dios hace. Lo que yo no tengo, lo recibo de Dios. Lo que yo no puedo, Dios lo hace. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y como el muerto no puede hacer nada por él mismo, es Dios el que nos dio vida por medio de Cristo. Entonces, mira, te vas a encontrar en la jornada de un nuevo día, con muchas dificultades, con muchas pruebas, con muchas tribulaciones, con muchos obstáculos, pero confía en Dios porque Él está contigo de manera amorosa, de manera compasiva, de manera misericordiosa para ayudarte. Acerquémonos pues confiando en Dios por medio de Cristo, buscando recibir esa misericordia para que Dios nos favorezca justo en el momento que nosotros le necesitamos. Y Dios lo va a hacer. La segunda cosa, hermanos, la segunda enseñanza está aquí en el versículo número 2. Lo primero es anunciar por la mañana tu misericordia. Número 2, y tu fidelidad cada noche. ¿Qué cosa tan más preciosa nos dice la Biblia? Y muy fácil de comprender. Para iniciar la jornada de un día, necesitamos la ayuda de Dios para que nos vaya bien. Y cuando termina el día y nos vamos a dormir, antes de cerrar nuestros ojos, debemos de hacer memoria. Hay que hacer memoria de la fidelidad de Dios. Cómo Él estuvo con nosotros. Cómo sus promesas se cumplieron en nosotros. Cómo lo que Dios dijo en su palabra tomó lugar en nosotros. Cómo nunca nos faltó la ayuda de Dios. La fidelidad de Dios tiene que ver con que Dios cumple lo que dice. Lo que dice que llegará a nosotros, llegará. Lo que Él tiene para nosotros, eso es nuestro. Las promesas de Dios toman lugar en nuestras vidas. Siempre somos bendecidos por Dios. Y vemos en la Biblia cuántas promesas hay. Y vemos cómo Dios obra de acuerdo a lo que encontramos en la Biblia. Todo eso es fiel y verdadero. Ahora, nuestra vida por eso, hermanos, debe cada día estar reconociendo a Dios. Entonces el salmista dice, inicien por la mañana adorando a Dios, alabando a Dios, cantándole a Dios por su misericordia. Y terminen el día alabando a Dios, cantándole a Dios, adorándole a Dios por su fidelidad. Entonces va a iniciar el día e inicio el día reconociendo la ayuda de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios. Termina el día y termino el día reconociendo la fidelidad de Dios. Por eso comienzo el día adorando y termino el día adorando. ¿Se da cuenta? Esto es muy fácil de comprenderlo aquí en el texto bíblico. Y esto es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Pero muchas veces no lo hacemos, hermanos. Mucha gente termina la jornada y se siente orgullosa, pudiente y además ahí
se va a dormir con un corazón ingrato porque no reconoce a Dios. Hay mucha gente que termina el día y entonces comienza a recapitular todos sus problemas, comienza a recordar todo lo malo que le está pasando y ni siquiera puede conciliar el sueño y ni siquiera puede dormir porque tiene muchos pendientes en la cabeza, porque está sobrepreocupado, porque está cargado. Entonces ni siquiera puede tener reposo. Sus fuerzas no se recuperan. La mente no va a recuperarse y entonces vienen enfermedades físicas, enfermedades emocionales, porque todo está mal espiritualmente y mucha gente está mal de sus emociones precisamente porque no reconoce la misericordia de Dios, no reconoce el obrar de Dios. Mucha gente está enferma físicamente porque está sobrecargada, porque está muy preocupada y es que no puede creer, es que no puede confiar, es que no puede depender de Dios, no reconoce la fidelidad de Dios. Necesitamos, hermanos míos, conocer más y más la fidelidad de Dios y en ello poder descansar siempre. Entendamos la fidelidad de Dios de acuerdo a Deuteronomio 7:9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. Ahí está la fidelidad, que Dios es verdadero. El Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Por qué Dios cumple? ¿Por qué Dios es fiel? Dios cumple, Dios es fiel no porque tú seas bueno, no porque tú te lo merezcas en el sentido de que, ay, pues yo me gané esto, me gané lo otro. La fidelidad de Dios está basada en el sacrificio de Cristo. La fidelidad de Dios está basada en esto. Consumado es. Jesús dijo, consumado es, y en esto está basada la fidelidad de Dios. Porque todo está logrado, todo está hecho por Cristo para que lleguen a tu vida las promesas y las bendiciones de Dios. Cuando la Biblia habla de amarlo a Él, le podemos amar porque Él nos amó primero. Amar a Dios es responder a Dios con el amor con el que Él nos ha amado. Guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos, es esto precisamente, amar a Dios, porque ahí se resume toda la ley, en amar a Dios, y podemos amarle cuando Cristo está en nosotros. Entonces no es que yo por mi capacidad logre ese amor hacia Dios, no. Amo a Dios porque Él me amó primero y con ese amor le amo. Y cuando se trata precisamente de guardar los mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo, ahí se resume la ley. Entonces esto es por gracia. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Que todo está hecho por la obra de Cristo. Y lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Cristo, confiar en Cristo, y así vamos a experimentar más el amor de Dios y con ese amor le vamos a amar a Él. Y así cada día vamos a disfrutar la misericordia de Dios. Hermanos, quiero concluir considerando algunas cosas que aparecen después de estos versos 1 y 2 del Salmo 92. Porque la base de este salmo está precisamente en esto. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Vean lo que luego el salmo va a decir. En el decacordio, en el salterio, en tono suave, con el arpa, o sea, hasta con los instrumentos. Qué bonito es cantarle a Dios, qué bonito es adorar a Dios con instrumentos, ¿verdad? Qué bonito es cantarle a Dios con nuestra voz.
Qué bonito es pronunciar palabras hacia Dios, palabras de Dios. Qué bonito es pedirle a Dios con los salmos, con la alabanza. Versículo 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuando reconocemos la misericordia de Dios, cuando reconocemos la fidelidad de Dios y por lo mismo le cantamos, nuestro corazón se llena de alegría. Qué triste, hermanos, es que muchas personas están tristes y se dicen cristianos y están amargados, están peores que los vecinos que no son cristianos. ¿Cómo es posible que nosotros estemos siempre con la cabeza agachada? ¿Cómo es posible que nosotros seamos mediocres? Si tenemos la misericordia de Dios, si tenemos la fidelidad de Dios, nuestra vida debe ser gozosa. Por eso debemos cantar a Dios. Por eso debemos entonarle a Él toda la alabanza y nuestra vida debe por lo mismo disfrutar. Versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Sí, por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios, vemos las obras de Dios en nosotros y con nosotros. Seguramente hemos experimentado milagros, hermanos. Muchos milagros en nuestro andar en fe, en nuestro ministerio. Es cierto que en el ministerio se sufre, en la vida se sufre, en todos lados se sufre. Pero ahí hemos visto cómo Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántas personas nos han querido destruir? ¿Cuánta gente se ha levantado en contra de nosotros? ¿Cómo hemos estado en esos tiempos de muchas necesidades? Pero Dios ha obrado. ¿Cómo hemos estado en medio de esas dificultades? Pero Dios ha obrado. En medio de la enfermedad, ¿cómo hemos estado? Pero Dios ha obrado. La obra de Dios es maravillosa. Y es cierto, no podemos entender todo, pero Dios siempre nos revela, porque incluso el Evangelio se revela para que creamos. Pero vean lo que dice el verso 6, el verso 7, en cuanto a la gente que no reconoce la misericordia de Dios, que no reconoce la fidelidad de Dios. Qué desgracia para esta gente. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Y qué pena, hermanos, es que muchos que se dicen cristianos no reconozcan por la mañana la misericordia de Dios y no reconozcan por la noche la fidelidad de Dios. Por eso no tienen esperanza, por eso viven amargados, por eso están tristes, por eso espiritualmente están en la miseria, por eso no les va bien de ninguna manera, porque son necios, porque no quieren aceptar a Dios, no reconocen su misericordia y mucha gente se irá al infierno. Vea lo que dice el verso 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mucha gente dice, yo no necesito de Dios. ¿Por qué? Soy rico, soy famoso, tengo empresas, tengo mucho dinero, yo no le pido nada a nadie, a mí me va bien, tengo muchas cuentas bancarias, tengo muchos autos, yo lo tengo todo. Pobre ignorantes los cristianos, esos que dicen que Dios existe, pobre tontos, ridículos son. El necio no entiende, el necio no sabe estas cosas. Y ese necio muchas veces se levanta como una planta. ¡Ay, qué bonita planta! Florece. ¡Ay, qué bonitas flores! ¡Qué hermoso! Así son los impíos. Pero dice la Biblia que ellos serán destruidos eternamente. Se levantan, crecen, florecen, solo para ser destruidos. ¿Te das cuenta, hermana? ¿Te das cuenta, hermano? Reflexionemos entonces. Si nos está yendo muy mal, reflexionemos, hermanos. Entendamos la palabra de Dios.
Aceptemos el mensaje que Dios nos da con urgencia para que nos vaya bien. Mire, ya estamos en la conclusión. Todos estos comentarios finales a través de los versículos son conclusiones. Y mire cómo luego dice de los cristianos, en la misericordia de Dios, en la fidelidad de Dios. El versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Dios dice, yo te voy a dar por misericordia, por mi fidelidad, la fuerza que tú necesitas para cada día. Por la noche te daré reposo. El aceite fresco significa reposo, descanso. Te vas a dormir ya, reconociendo mi fidelidad. Te voy a ungir con aceite, te voy a dar descanso, te voy a dar reposo, te voy a curar, voy a reconfortarte, te voy a regresar las fuerzas. Tu cerebro va a descansar, tus neuronas van a reponerse, tus células estarán fuertes. Todo esto tiene que ver con promesas de Dios. Y mire, al final, el versículo 12, 13, 14 y 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Ves cómo nos puede ir bien con la misericordia de Dios y con su fidelidad? ¿Ves cómo nos puede ir bien si reconocemos a Dios todos los días? Y al final, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Al final seremos esos testigos del Evangelio, esos testigos de Cristo, porque nos irá bien, porque estaremos reconociendo la misericordia y la fidelidad de Dios. Quiero orar por ti, hermana, hermano, en este momento. Si te está yendo mal, si te sientes mal, aférrate a esta palabra. Recibe la misericordia de Dios hoy, recibe su fidelidad, creyendo en Jesucristo, recibiéndolo a Él como tu Salvador. Hagamos una oración, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo como mi Cristo, porque a través de ti, el Padre Celestial me muestra su misericordia y su fidelidad. En tu nombre hoy recibo la misericordia del Padre Celestial. En tu nombre, por ti, hoy recibo la fidelidad del Padre Celestial. Gracias por ser mi Salvador. Gracias por morir en la cruz por mis pecados y para que mi culpa sea quitada. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy me acerco a ti, agradeciéndote por tu misericordia y por tu fidelidad. Te agradezco por darme a Cristo como mi Salvador. Lo recibo hoy, creo en Él y hoy tengo la seguridad de que por la mañana voy a disfrutar tu misericordia y te voy a adorar por tu misericordia. Hoy tengo la seguridad que en la noche voy a reconocer tu fidelidad y me acostaré en paz y mi corazón siempre estará lleno de gratitud por tu fidelidad. Gracias, me aferro a Cristo, me acerco a ti por medio de Cristo. Recíbeme, dame salvación, dame vida eterna, dame siempre tu misericordia y tu fidelidad. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.